Hi everyone, thank you very much for being here and welcome to our week 4 online session. Congrats for being here because this is the last week of our module, so congratulations for that. So let's get this started. This is our week 4 online session, and the purpose of it is to analyze activities for this week and solve doubts as the purpose of the previous ones was. So this is the agenda. The first thing we're going to look at is the forum, which is called goals, the integrated project, and any other business that you would like to talk about. Okay. So the advantage during this week is that you will just be working on two things. One is integrated project, which, as the name suggests, integrates all the knowledge that we have built during the module, and the forum goals, which introduces a new topic, which is the future. Okay. In the integrated project, we are going to be actually exploiting or using three tenses: present, past, and future. Okay. The only one that is new is future. And well, at the end, we will be talking about anything that you would like to. Okay. Entonces, la primera actividad es el foro Goals. En este foro, el objetivo es hablar sobre nuestros planes a mediano y largo plazo. Lo que les comentaba de la ventaja que tenemos esta semana es que son dos actividades nada más las que vamos a desarrollar. Una es el proyecto integrador y otra es el foro. Como el nombre lo indica, en el proyecto integrador se van a integrar precisamente todos los conocimientos que hemos estado construyendo a lo largo del módulo. Pero algo importante es que se introduce un nuevo tema, que es un tema gramatical, el futuro, para poder expresar metas o planes, como es el caso del Goals Forum. Aquí vamos a estar compartiendo planes a mediano y largo plazo, a corto, de hecho, mediano y largo plazo. Algo que les quiero agradecer en demasía es el hecho de que ya estén participando en él de una manera bastante activa y correcta, porque las participaciones que he podido leer están bastante bien estructuradas. So, thank you very much for that. Lo que vamos a hacer en el Goals Forum es, primero, vamos a publicar oraciones concretas, 5 metas a corto, mediano y largo plazo. Ustedes elijan si quieren a lo mejor mencionar una de corto, una de mediano y 3 de largo plazo, o 2, 2 y 1, etcétera. Pero el punto focal e importante es que que entren en estas categorías las metas que ustedes compartan, corto, mediano y largo. ¿Ok? Hagan oraciones sucintas, concretas, no necesitan tantas palabras por cada idea. Y la forma gramatical a utilizar es going to y will. Ambas formas en el inglés se utilizan para el futuro. Going to, debemos decir, es el más conversational, es el más popular, es el de mayor conversación, es decir, el que las personas en Estados Unidos usan más para referirse al futuro. Algo similar a lo que pasa en español, que rara vez, por lo menos en México, decimos algo como iré o haré. El futuro, la forma de futuro que más utilizamos es voy a México, voy a escribir, voy a viajar, etcétera, ¿no? Pero el futuro simple per se no lo utilizamos tanto como lo es presentaré, haré, viajaré, etcétera. Entonces, algo similar pasa en inglés con estas dos estructuras, going to y will. Ambas refieren al futuro, pero la que más utilizan es going to, ¿ok? Para los propósitos de nuestro foro, vamos a utilizar going to para las metas a corto y mediano plazo y will para largo plazo. De esta manera tenemos algo como I am going to finish module 7, que sería una meta a corto plazo. Y una meta a largo plazo sería I will finish my high school studies, ¿ok? Terminaré mis estudios de prepa.
De esta manera tenemos las ideas que, si se dan cuenta, el futuro en inglés es uno de los temas gramaticales más simples porque no tiene características, digamos, tan específicas como lo que veíamos con el presente simple en el módulo 6 o con el pasado, did y demás en este módulo. La formación de las ideas en futuro es mucho más fácil. Solamente es will más el verbo going to más el verbo principal, sin tener ningún tipo de variación de acuerdo al pronombre personal. Entonces, pero bueno, de hecho en este foro solamente vamos a estar utilizando I. I will, I am going to, I will, I am going to, I am going to. ¿Ok? Para generar, por favor, sus ideas, les recomiendo que sin excusa ni pretexto puedan checar los materiales en totalidad. El vocabulario, donde viene goals, business and jobs, education, salud y bienestar, son materiales que les proveen de mucho vocabulario, entonces altamente recomendables para que puedan generar el número de ideas que se piden. Y esta parte, estos materiales de will, going to, near future, business, jobs and education, les van a ayudar a estructurar las ideas lo más correcto gramaticalmente hablando. ¿Ok? Algo muy, muy importante es que no se les olvide que en el foro tenemos que participar 3 veces mínimo y esas 3 veces tienen que estar distribuidas a lo largo de la semana. Entonces, de esta manera, pues no sería correcto que solamente, por ejemplo, el domingo entraran e hicieran sus 3 participaciones, porque eso tiene impacto en su calificación. ¿Ok? Entonces, por favor, tengan cuidado de eso a lo largo de la semana. Recuerden que tiene que ser publicadas los 3 mensajes. En su primer mensaje, publiquen sus metas a corto, largo y mediano plazo y en las 2 participaciones restantes pregunten a sus compañeros sobre sus metas y qué irán a hacer para poder lograrlas. ¿Ok? Es un foro bastante amigable, un foro hasta cierto punto, digamos que muy, muy fácil, entonces creo que no van a tener problema. ¿Ok? Ahora vamos con el Integrated Project. En el proyecto integrador vamos a describir nuestro presente, algunas vivencias pasadas y nuestros planes futuros. Lo van a hacer en 9 diapositivas y lo que requerimos son redacciones breves, por favor. Alrededor de 50 palabras es más que suficiente. Así que no se desgasten tanto en generar textos que sean muy largos. Con 50 palabras es more than enough. ¿Ok? La primera parte es Back to the Past. Entonces, en esta parte vamos a estar hablando y preguntando sobre el pasado. Entonces, por favor, tengan presente los materiales de la semana 2 y 3 y usen, por favor, esta tablita para la generación de preguntas. Recuerden, tenemos preguntas que son information questions y las que son yes, no questions. Las primeras aquí que ustedes ven con la question word why, how, when, where, who, what, and who son ejemplos de information questions, es decir, aquellas preguntas que piden información. Mientras que aquellas que omiten la question word y comienzan con un verbo auxiliar, como en este caso, did you receive the Nobel Prize? Did you use to save money? Son preguntas que solo requieren como respuesta yes o no. ¿Ok? Entonces ténganlas muy presente. En el caso del desarrollo propio de ideas u oraciones afirmativas, recuerden utilizar esto. El I used to, when I was, I played, I read, perdón, que son todas formas en pasado. I used to, recuerden que se traduce como solía. When I was, cuando yo era. I played, jugaba. I read, leía. I play y I read son ejemplos de el primero de un verbo regular y el segundo de un verbo irregular. ¿Ok? Entonces los van a estar utilizando mucho en esta primera parte de Back to the Past.
para reunir o para conectar sus ideas, pueden utilizar estos discourse markers and, but, and so. And es y, but, pero y so, así que. ¿Ok? Entonces, utilícenlos, por favor. In this present life, el hablar sobre el presente, por favor, para la generación de su párrafo, recuerden los contrastes que vimos en la actividad nowadays con el simple present y el present continuous. Recuerden que el simple present se utiliza para describir actividades rutinarias. Por ejemplo, I have breakfast at 9 a.m., I do homework in the afternoon, I take a shower every day. Y el present continuous nos ayuda a generar ideas de lo que estamos haciendo actualmente. Por ejemplo, I am reading a novel, I am doing homework, I am making breakfast. De tal suerte que podemos decir, I read every day. Now I'm reading a novel. Ok, entonces primero en presente simple, I read every day. Leo todos los días. Presente continuo, I'm reading a novel. Entonces todos los días leo, pero hoy precisamente estoy leyendo una novela. ¿Ok? Tengan por favor presente estas ideas que les van a ayudar mucho para poder generar su párrafo. Y nuevamente el párrafo es no muy amplio. 50 palabras es más que suficiente, así que por favor considérenlo en demasía para que no generen algo que sea muy extenso. ¿Ok? Y bueno, finalmente las últimas diapositivas son sobre su futuro y eso deben de considerar los materiales de la semana 4. Para generar estas ideas, como les mencionaba, es, digamos que el tema gramatical más fácil en inglés porque no tiene tantas como cuestiones específicas, digamos. Es general, es de solamente utilizar, como lo ven en pantalla, en color azul, will y I'm going to, y lo único que van a hacer es un verbo principal, combinarlo a estas palabras, pero no necesitan mayor tipo de preocupación, digamos. De esta forma pueden generar ideas como I will finish my prep studies, I am going to save money, I will study medicine. La primera y la tercera serían planes en un futuro lejano y la de en medio sería en un tiempo más cercano, ¿no? Algo, una short-term goal, mediano o corto plazo. I'm going to save money. Entonces, en general, para poder generar estas ideas, necesitan primero un personal pronoun, que en este caso va a ser I. Pudiera ser you, we, they, he, she, it, pero la actividad muy encarecidamente menciona que tiene que ser sus planes, entonces no van a utilizar de ninguna manera you, we, they, he, she, or it. Necesitan utilizar I, ¿ok? Después le sigue will y going to, cualquiera de los dos, recordando que will se utiliza más para planes en futuros lejanos, mientras going to se utiliza para planes en futuro cercano. El verbo play, have, watch, wash, make, todos los verbos tienen cabida aquí. Todo depende de lo que ustedes quieran expresar. Y finalmente el complemento. A veces se necesita complemento, otras veces con únicamente decir I will study. Es correcto, ¿no? Estudiaré y es más que suficiente. Pero si se requiere un complemento, bueno, pues se puede agregar. Pueden tener ideas como las que ven en pantalla. I will finish my prep studies. I am going to save money. I will study medicine. Okay? So I think it's quite easy. Don't you think? Quite easy. Al finalizar todo, deben de generar estas frases, estas ideas sobre qué van a hacer. Hay una parte donde les indica generar un párrafo donde pongan my goal, cuál es su meta y qué van a hacer para poder
3 cosas que van a hacer en el futuro para poder lograrla. Lo que se espera en este caso es algo como lo que ven en pantalla, decir, my goal is to run my own business. Mi meta es tener o abrir mi propio negocio. To achieve this, para lograr esto, I am going to save money. Voy a ahorrar dinero. Also, I am going to hire a business manager. También voy a contratar a un administrador de empresas. And I am going to create a budget. Y voy a crear un presupuesto. ¿Ok? Entonces, de esta manera es el tipo de texto que se está esperando en esta última parte del proyecto integrador. Primero, cuál es su meta y después, cuáles son las acciones que van a hacer en el futuro para conseguir esa meta. Si se dan cuenta aquí, la forma gramatical que estoy utilizando es going to en todas. I am going to, I am going to, I am going to. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, es el más conversational, el más popular, el más natural para poder generar frases en futuro. Ok, so I hope you use it y traten de hacer algo como lo que ven en pantalla. Si ven es algo muy sucinto, es algo muy breve, pero esto es más que suficiente. Ok, entonces por favor, genérenlo así. Para poder generar este proyecto integrador, los recursos y los ejercicios en totalidad de la actividad de la semana 4 deben de utilizarlos y asimismo los recursos de la semana 1, 2 y 3. Y precisamente es por eso que en esta semana no existe otra actividad porque el proyecto integrador es bastante demandante. Les requiere que vuelvan a estudiar recursos de las primeras semanas. Entonces, por favor, dediquen el tiempo suficiente para este estudio, para esta revisión y si les es conveniente para resolver los ejercicios nuevamente, refresquen lo que hemos visto y lo puedan integrar de la mejor manera en su proyecto integrador. Mencionarles también que es importantísimo la buena presentación de sus trabajos y que la manera de nombrar al proyecto integrador, se los voy a poner ahorita en pantalla, en su portada es, así como lo ven aquí, Integrated Project, no integrative, no integrative, no de otra forma. Integrated Project sería el nombre en inglés para poder, para agregarlo en su portada, ¿ok? Entonces, de ninguna otra forma más que la que ustedes ven en pantalla, por favor. ¿Ok? Muy importante que agreguen una portada, muy importante que hagan también la, eh, la grabación de de todo lo que escriban. Si hacen la grabación, la pueden hacer en su celular, computadora y ya agregarla. Si tienen cualquier pregunta, díganme. Si tienen cualquier cuestión técnica que no les apoye, díganme también y vemos cómo resolverlo. Recuerden que esta última semana ya no hay extensiones porque cerramos este domingo 10 de junio, entonces no podemos dar más tiempo para poder entregar otras actividades, ¿ok? Entonces, por favor, ténganlo pendiente y también consideren que no es bueno dejar hasta el último la entrega del proyecto integrador, porque si no llegaran a entregarlo el domingo, que se cierra la plataforma a las 23:55 horas, ya no me es posible abrir la plataforma los días subsecuentes para que lo entreguen. Consideren que la plataforma a veces se encuentra muy saturada por todos los chicos que hasta el último a veces están entregando actividades. Entonces, traten de no estresarse ni pasar por esas situaciones y entreguenlo a tiempo. Okay, so that's the end.
The last thing that I would like to suggest is YouTube. Some YouTube channels that you can take advantage of for you to continue learning English. So the first YouTube channel is the Ellen DeGeneres Show. The second is the some sitcoms like Friends. Another talk show that is let me see the name, Jimmy Fallon Show, and of course the news channel. Okay, estos canales de YouTube, algunas sitcoms, comedias de situación como Friends o The Big Bang Theory, algunos talk shows o shows de comedia como el de Ellen DeGeneres y de Jimmy Fallon, seguirlos en YouTube, escucharlos e incluso subtitularlos en inglés. Si se dan cuenta, este primer video de Ellen se ve cómo está subtitulado. Es una herramienta que nos da YouTube y es algo de lo que debemos tomar ventaja para poder entrenar nuestro oído, para entender mejor inglés. Entonces, la máxima de The Practice Makes Perfect in English is totally applicable, totalmente aplicable eso de la práctica hacia el maestro. Entonces, cuando tengan un tiempo, pónganse sus audífonos y en lo que están haciendo quizá una tarea o en algún tiempo de ocio, úsenlo sabiamente, poniendo alguno de estos videos. Les digo, pueden seguirlo propiamente viendo el video, solamente sus audífonos y escuchándolo. Así van a poder mejorar su comprensión auditiva y de manera colateral, de manera secundaria, pueden también mejorar su pronunciación. Ok, entonces espero que puedan suscribirse a estos canales de sitcoms, de news, de talk shows para que puedan seguir practicando y aprendiendo inglés. Okay, so now it's the end of week 4 online session. Thank you very much for having me here. This was very fast and very brief, but the thing is that this week we just have 2 activities. Okay, so I'm going to open the chat to see if there are some people online. Let me see if I can open this, and in case that you have any questions, please ask me now. Okay. Si tienen cualquier pregunta, voy a abrir. Creo que sí, ya lo puedo abrir. Si tienen cualquier pregunta, por favor, ahorita háganmela saber a través del chat. Pero como ustedes saben también, si durante la semana tienen cualquier duda, yo quedo al pendiente en la plataforma o en el correo electrónico de una servidora. Okay, but anyway, let me see if I can read some questions in the chat. Hola, Alondra. I think you're the only one online. María Alondra López Romero, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna duda, Alondra? Definitivamente sí, Alondra. Lo que sucede es que cuando la semana está activa, ustedes pueden, una vez subiendo el archivo, pueden editar ese envío. Entonces, como te mencionaba en el mensaje que te envié, eh, puedes mandarlo de nuevo y no hay ningún problema. So please do. Ok, porfa, envíalo. Hola, Yesenia.
¿Cómo estás? Do you have any questions? De nada, Alondra. Ok, Yesenia, está muy bien. Em, Les recomiendo que no se apresuren. A veces me llama un poquito la atención que hay compañeros que entregan muy rápido. Entonces, recuerden que, o sea, si bien les he dicho que no lo dejen hasta el último, tampoco se apresuren. Den tiempo para revisión de los recursos, la resolución de los ejercicios y que todo eso desemboque en una buena actividad o un buen proyecto, que ese proyecto denote el conocimiento que hemos adquirido, ¿no? Entonces, considérenlo, por favor. Bueno, pues creo que con esto terminamos. Alondra, Yesenia, thank you very much for having watched this session. Y si tienen cualquier pregunta, quedo a sus órdenes en los medios de la plataforma y en mi correo electrónico, ¿ok? Muchas gracias por todo. Sleep tight, take care, and bye.